Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien. A ver, voy a poner a admitir a las personas. Hay cuatro en espera y estaré pendiente del Vale, resto, ¿vale? ok. Mm, Buenas tardes. Buenas tardes. va. Mm, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Mm, Vamos a esperar un poco más. Mm, Vale, pues si os parece vamos a ir empezando. Em, bueno, por situarnos un poco, ¿vale? Lo que hemos visto, bueno, comentaros que hoy finalmente va a ser la última clase. Teníamos otra prevista el jueves, pero como nos ha dado tiempo de sobra en estas cuatro sesiones y hoy ya terminaremos con esta sesión y con un test que vamos a hacer entre todos, pues la sesión que estaba prevista el jueves en principio no se va a hacer, ¿vale? Y bueno, por situarnos un poco en lo que venimos viendo, eh, comenzamos con el tema de la ecología del paisaje y los principios de la renaturalización. Luego seguimos con las técnicas avanzadas de plantación, de restauración forestal. Luego, en la semana pasada vimos el tema de la creación de microhábitats y hoy nos toca el último módulo que está centrado en poner en marcha las mencionadas soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale?
En el módulo anterior vimos cómo un microhábitat, por muy pequeño que sea, pues se incrementa la biodiversidad y refuerza los procesos naturales de su entorno, ¿vale? Hoy subimos un escalón y vamos a comprender cómo esas mismas prácticas se integran en estrategias un poco más amplias, ¿no? Más a escala de paisaje, a escala de territorio, a escala de cuenca hidrográfica, a través de las mencionadas soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué es esto de las soluciones basadas en la naturaleza? Pues así dicho de una manera coloquial, es solucionar problemas ambientales o sociales utilizando las dinámicas de la propia naturaleza, ¿vale? La definición oficial es que son intervenciones que usan procesos naturales para responder a retos sociales, ambientales y económicos. Se ha dicho de otro modo, en vez de inventar algo desde cero o hacer alguna actuación artificial para solucionar algún problema, aprovechar lo que la naturaleza ya de por sí hace bien y utilizarlo a favor. Este es un concepto, ¿no?, que lo ha promovido sobre todo la UICN, digamos que es la gran organización mundial de conservación de la naturaleza, junto a la Comisión Europea, ¿vale? Ellos la describen como acciones que protegen o gestionan de forma sostenible o restauran ecosistemas. O sea, como veis, es un término bastante amplio. Y la tercera definición que tenemos en la diapositiva es que supone un cambio de paradigma, ¿vale? Frente a las soluciones puramente tecnológicas, integra la naturaleza y el desarrollo humano. Es decir, que durante años, pues, ante un problema ambiental, la respuesta casi automática era construir algo o poner un muro, una tubería o utilizar la tecnología. Y aquí se plantea, pues, utilizar la naturaleza para solucionar un problema. La UICN, ¿vale?, decidió 8 principios para definir las soluciones basadas en la naturaleza. El primero tiene que ver con elegir bien el problema, o sea, abordar un desafío social o ambiental que esté identificado, ya sea el clima, desastres naturales, problemas de salud ambiental. El segundo principio es diseñar a escala adecuada, tanto ecológicamente como a nivel socioeconómico. O sea, ni que sea una solución muy pequeña ni desproporcionada. El tercero exige que haya una contribución de mejora en la biodiversidad, ¿vale? O sea, no basta con no dañarla, sino que hay que sumar en términos de biodiversidad y en los indicadores de biodiversidad que sean, ya sean parámetros de fauna, vegetales, en el proyecto en el que se está intentando solucionar, ¿vale? Y luego, ligado a la parte económica, el cuarto plantea asegurar una viabilidad económica con una financiación sostenible, es decir, que no sea una ayuda puntual o de promoción, sino que sea sostenible en el tiempo. Luego tiene en cuenta el terreno de las personas, es decir, que fomenta una gobernanza inclusiva y transparente. Cuando hablamos de gobernanza, pues hablamos de cómo se reparten las decisiones entre administraciones, empresas particulares. El sexto principio insiste en gestionar bien los compromisos y los impactos. El séptimo, basarse en evidencia científica y en el conocimiento local, utilizando un poco una coherencia entre ambas, ¿no? Combinando la experiencia de quien vive en el territorio y tiene un conocimiento local y incluso ancestral de un territorio y la evidencia científica. Y el octavo es impulsar una gestión adaptativa, o sea, que haya ajustes dinámicos en los proyectos. Entonces, estos son los principios. Como veis, bueno, aborda muchas escalas y bueno, es algo complejo, ¿no? Con estos principios vemos que formas concretas puede adoptar las soluciones basadas en la naturaleza. En principio, esta tabla recoge 3 tipologías, ¿vale? La primera es mejorar los ecosistemas naturales o protegidos que ya existen. O sea, básicamente
aprovechar lo que un ecosistema ya nos ofrece, reforzando su capacidad de sostener la biodiversidad y proteger riesgos que pueda tener o perturbaciones que pueda tener ese ecosistema. O sea, un espacio natural, por ejemplo, que ya está protegido, pues gestionarlo bien, ¿no? Para que se mantenga así. La segunda es la tipología de la gestión sostenible y multifuncional, es decir, aplicar prácticas de manejo y de gestión en paisajes agrícolas, forestales, urbanos que combinen tanto la productividad como la sostenibilidad. O sea, por ejemplo, un bosque que se extrae madera, pero se tiene en cuenta la regeneración progresiva del arbolado. Y la tercera tipología es el diseño o la restauración de nuevos ecosistemas, es decir, crear o recuperar nuevos espacios o recuperar espacios degradados, ¿vale? Frente a pues, respuestas novedosas, como puede ser pues, convertir un tejado verde o un tejado de hormigón en una cubierta verde, ¿vale? Voy a poner un segundo un vídeo de la UICN, os lo pongo en el chat, que dura 2 minutillos y ya seguimos con los beneficios. Vale. Eh, ahí lo tenéis, ¿vale? No sé si lo veis. Os doy un par de minutillos para ver el vídeo que lo resume muy bien, un poco lo que hemos comentado hasta ahora, pero con terminología oficial de la UICN Vale, y seguimos con los beneficios, ¿vale? Vale, lo habéis podido ver. Eh, pregunta a José Luis si se está emitiendo un vídeo. Había puesto el enlace en el chat
Pero bueno, como ya hemos dado un tiempo, si este vídeo y otros dos están en la plataforma, ¿vale? Y creo que son los tres de América, pero es que allí se está potenciando mucho esto de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Pero eso, que en la plataforma tenéis los otros dos vídeos y alguno más desarrollado y con algún caso de estudio concreto. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora o seguimos con los beneficios? Ok. En el primer módulo, no sé si os acordáis que vimos este concepto de servicios ecosistémicos, eh, y comentábamos que había distintos tipos, o bueno, tres grandes bloques, y al final las soluciones basadas en naturaleza están muy orientadas a intentar potenciar estos servicios ecosistémicos de la naturaleza. Los servicios ecosistémicos los dividíamos en tres bloques, que son los servicios de regulación, ¿vale? Los de provisión y los culturales y sociales. Esto está cada vez más en el ámbito ambiental, incluso ya comentamos que también está ahora un poco incipiente el tema de pago por servicios ecosistémicos. Y bueno, como por repasar un poco, los servicios de regulación son pues, los que abarcan captura, almacenamiento de carbono, una regulación hídrica o una infiltración del agua, la mejora de la calidad del agua y el aire, la reducción de la erosión, o sea, básicamente lo que son los procesos que se generan en la naturaleza. Luego están los servicios de provisión, que son la producción sostenible de alimentos, el abastecimiento de madera, de materias primas renovables, de fibras naturales, o sea, lo que es la provisión de recursos. Y el tercer bloque de servicios ecosistémicos son los culturales y sociales, como puede ser el turismo de la naturaleza, la recreación, la contemplación de un paisaje, la identidad local y cultural, la educación ambiental. Y realmente la naturaleza está proveniendo constantemente a la sociedad de estos tres servicios y comprenderlos y bajarlos a tierra, pues es interesante, ¿no? Y las soluciones basadas en la naturaleza lo que intenta es eh, que las soluciones que adoptan ante un problema de inundación, de incendios, mejoren los servicios ambientales de los tres tipos. Es decir, no solo uno, no solo mejorar la producción de madera o la infiltración del agua, sino que sea una mejora de los tres servicios ecosistémicos. Al final, estos conceptos son conceptos que desarrolla la UICN y la Comisión Europea para intentar abordar problemas con toda su complejidad, ¿no? En territorios como pues que hay aristas sociales, ambientales, es decir, no vale con restaurar un río, sino cómo afecta el río a la población local, etcétera. Entonces, por eso están potenciando un poco esta terminología. Para la implementación, pues un poco como hablábamos con otros proyectos anteriores, el diseño tiene que ser participativo, ¿vale? Teniendo en cuenta las comunidades locales. Por otro lado, monitorizar con indicadores ecológicos y socioeconómicos, o sea, es clave para ver si el proyecto está funcionando. Y además, tener en cuenta la escalabilidad, ¿vale? Adaptando cada situación, pues ya sea un entorno urbano, agrícola o forestal. Entonces, primero se planifica, luego se ejecuta y por último, pues ya si se llega a la operación del proyecto, ¿vale? En la práctica, pues hay factores de éxito, como son pues, actores locales que estén implicados con su territorio, un marco normativo que sea estable y riguroso y con un marco financiero estable y luego que haya gente con formación técnica para dar soluciones bien adaptadas, ¿vale? Eh, por el lado de las dificultades, pues muchas veces faltan empresas locales especializadas, los costes iniciales, la ausencia de mantenimiento continuo en los proyectos y uniendo un poco con esto de las barreras que suele haber, ¿vale? Habitualmente. Por ejemplo, este caso, ¿no? de este colegio de Solana de los Barros, en Extremadura,
que tenían altas temperaturas en las clases y la dificultad inicial fue precisamente la ausencia de empresas especializadas en la zona, ¿vale? O sea, no había ninguna empresa que supiese sobre tejados verdes, sobre infraestructura verde urbana y entonces lo que hicieron es buscar alianzas con universidades, formar técnicos locales y potenciaron ese techo verde que al final redujo la temperatura de las clases en 5 grados, se redujo la escorrentía pluvial. La escorrentía pluvial es el agua de lluvia que corre de golpe por las superficies hormigonadas y asfálticas y tal. Y además mejoró la biodiversidad del propio edificio, ¿no? Entonces, o sea, unas barreras iniciales pues se convirtieron en una oportunidad de aprendizaje y se mejoró, se utilizó la naturaleza para solucionar un problema concreto social. Vamos a ver tres casos también de soluciones basadas en naturaleza más grandes. En el PDF que tenéis en la plataforma hay alguna fotografía en la que se ve mejor cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, en los Países Bajos, este río, eh, no sé cómo se pronuncia, Regge, había sido canalizado, es decir, o sea, era un cauce recto y artificial, y esto pues estaba generando problemas de inundaciones, aguas abajo, ¿vale? Entonces se propició un programa que devolvió al río pues, sus propios meandros naturales y amplió las llanuras de inundación que funcionan un poco como esponja y como territorio de mitigación de las riadas, ¿vale? Pues esto con una asociación local y el gobierno neerlandés eh, propiciaron ese cambio y recuperar los meandros. ¿Y el resultado cuál fue? Pues que el río retiene más agua en sequía, amortigua mejor las crecidas y encima se ha reforzado el turismo y la agricultura sostenible en la zona, ¿vale? La, la clave del éxito aquí fue planificar a escala de toda la cuenca, no solo un tramo aislado, y, y eso supuso una mejora integral, ¿vale? De lo que es todo el cauce aguas abajo. Un segundo caso que tenemos aquí es Castilla y León, ¿vale? Tras los incendios, bueno, bueno, ha habido varios episodios de incendios fuertes, ¿vale? Pero en unos incendios producidos en Palencia, pues se repobló con especies autóctonas más resistentes a incendios y con una gestión diferente a especies productivas que son más pirófitas. Y al final, con más cobertura vegetal, se produjo menos erosión y mejor biodiversidad forestal. Entonces, aquí, por ejemplo, se juntaron administraciones locales, regionales y se diseñó una restauración con tres objetivos concretos, que era recuperar el bosque, estabilizar el suelo y favorecer que la naturaleza se regenerase por sí misma, ¿vale? La clave aquí, ¿qué fue? Elegir especies locales y seguir vigilando el terreno después del proyecto. ¿Alguna duda respecto a estos casos de estudio? Vale, Sí, un segundito. Sí, una pregunta acerca de cuáles eran la cobertura vegetal en este caso. ¿Qué tipo de árbol se sí. utilizó para repoblar? Para repoblar, Sí. pues en este caso especies de Quercus, ¿vale? Eh, Quercus pyrenaica, y castaños. Un segundito, que voy a cerrar la ventana que hay un poco de ruido. Perdón. Eran zonas de masas de pino pinaster, que no es malo de por sí, sino que
una gestión muy orientada a la productividad y muy monoespecífica, ¿vale? Hace que por lo general muchas veces sea más, hay que ver, depende del caso, ¿eh? Pero más susceptible al avance del fuego. En cambio, aquí se repobló con especies de crecimiento más lento, con diversidad de especies, porque el fuego no siempre se comporta igual en todas las especies, entonces cambia la velocidad del fuego. Y, y con castaño, roble y en las zonas más de ribera, pues frondosas propias de ribera como avellanos, alisos, fresnos, de hoja estrecha, ese tipo de especies. ¿Alguna pregunta más respecto? Bueno, y el tercer caso, ¿vale? Nos lleva a la costa, a la delta del Ebro, que, bueno, aquí ha habido varios problemas, ¿no? con la subida del nivel del mar y la regresión costera. Y aquí ha habido proyectos LIFE, coordinados por la Generalitat de Cataluña y el MITECO, que han restaurado dunas, replantado vegetación autóctona, fijadora de arena, y han ido reconectando hidráulicamente marismas interiores que estaban aisladas del río y del mar. ¿Esto al final qué hace? Pues que las barreras naturales que son esas zonas de humedal contra tormentas y erosión funcionen mejor, ¿no? A la vez que aportan biodiversidad al espacio y, y al final se mantiene un espacio que si no se apoya con estas actuaciones se va perdiendo. O sea, al final los tres casos comparten el patrón de que unas funciones naturales se estaban perdiendo porque o sea, un río no podía desbordarse, un bosque no podía regenerarse después de un incendio, o una costa no podía amortiguar el oleaje, y a través de la propia naturaleza pues se devuelve al ecosistema, ¿vale? Esa solución. En lugar de sustituirla por una infraestructura artificial como sería pues poner un bloque de hormigón o intentar canalizar el agua con una canalización más ancha o algo así. Es decir, se utiliza la propia naturaleza para solucionar un problema. Y finalmente, bueno, esta diapositiva propone 5 claves para consolidar las soluciones basadas en la naturaleza, que son integrarlas en políticas públicas, es decir, en planes de ordenación, en planes hidrológicos, forestales, no dejarlo que sea algo voluntario, ¿vale? La segunda es garantizar una financiación estable. La tercera, invertir en formación y capacitación de técnicos, de comunidades y empresas. La cuarta, aplicar metodologías de evaluación serias e indicadores ambientales, sociales y económicos. Y la quinta, pues apostar por la investigación aplicada. Y tenemos en el PowerPoint, os dejo, o sea, en el PDF, hay una actividad final recomendada, que es que imaginéis que sois responsables de diseñar una solución basada en naturaleza en vuestro propio territorio, ¿vale? Y tenéis dos opciones, o restaurar un humedal para retener agua en época de lluvias, por ejemplo, o crear un gran parque de arbolado urbano para reducir el calor. Entonces hay que elegir una y escribir qué beneficios ambientales, sociales y económicos tendría, qué actores podrían oponerse y, y luego pues al menos dos indicadores con los que medir si esas actuaciones han funcionado. Entonces eso ya para que lo hagáis vosotros, ¿vale? Está en el PDF, porque ahora he preparado un test de los 4 módulos anteriores, que si os parece, lo voy a poner aquí, lo voy a compartir, y entre todos vamos respondiendo a ver cuánto hemos aprendido. ¿Os ha quedado más o menos claro de qué son las soluciones basadas en la naturaleza o ha sido muy abstracto? Hola, ¿se oye?
Sí, ¿Perdón? Marga, se escucha. Sí, Sí, es que tengo un problema con el audio. Sí, sí, a mí me ha quedado claro. Lo que pasa es que lo veo también a una escala que no es la escala pequeña, ¿no? Tiene que ser siempre desde un organismo público o algo así. sí, sí, eso es. Vale, voy a presentar. Sí, al final, o sea, sí que hay capacidad de asociaciones de locales o de la población de implicarse, pero tienen que estar promovidas también por administraciones o por entidades grandes, porque son proyectos de una escuela grande. Voy a poner aquí el... Sí, perdona, tenía una duda. Sí, ¿Las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ser 100% naturales o hay intervención también, por ejemplo, de las biotecnológicas? ¿quieres decir, por ejemplo, a qué te refieres con biotecnológicas? Pues, por ejemplo, no sé, de Bueno, modificación de semillas que sean más resistentes o de, yo qué sé, si por ejemplo quieres restaurar una pradera de Posidonia y tienes los plantones creciendo en el contexto de un laboratorio hasta que los trasplantas y cosas así. sí, mientras luego ya a largo plazo se utilice la propia dinámica de la naturaleza, sí que el tema de la biotecnología es que es delicada, depende de cuánto se, ¿no? Mm. Depende, por ejemplo, la translocación de especies o tal, pues son prácticas que genera bastante debate y hay que saber muy bien qué secuencia de qué escala de acciones puede suponer, ¿no? Y qué defectos, perdón. Pero sí, lo mismo que se utiliza la bioconstrucción en la restauración de un talud o... Ujú. Vale, gracias. Vale, voy a compartir este test. A ver cómo hacemos. Compartir. Un segundito. Vale. Entiendo que veis aquí este test y vamos a ir pregunta a pregunta, ¿vale? Pero, Son preguntas sobre los cuatro módulos. perdona, ¿puedes ampliar un poquito? Sí, Gracias. voy a ver si puedo quitar aquí estas cosas. ¿Así es suficiente o más? Bien, bien. Ok. Si os parece, vamos a ir de tres en tres preguntas, ¿vale? Y echarle un vistazo a estas tres y en el chat poner la respuesta que consideráis, la A, B, la C o la D. O sea, por ejemplo, uno a 2 b 3 c. Y la revisamos y pasamos a las siguientes tres. ¿Me explico? Sí, tienes que subir. A ver, no, no, vale. ¿Cuál, perdón? No, nada, nada. Que se ve. Nada. Vale.
Vale, si os parece, vamos con la solución de las tres primeras. En un paisaje agrícola dominado por monocultivos, ¿qué estrategia de renaturalización resulta más eficaz para mejorar la conectividad ecológica? Vale, estaba el tema de aumentar la densidad de cultivos, crear setos vivos y corredores ribereños, sustituir toda la matriz agrícola por plantaciones exóticas homogéneas o introducir únicamente especies frutales. Vale, pues la respuesta es la B, ¿vale? Es decir, crear setos y corredores ribereños que generen parches de conexión entre los distintos hábitats, ¿vale? Aunque sea como es un paisaje agrícola dominado por monocultivos, lo que ahí necesita la fauna y la vegetación es setos forestales y corredores de vegetación que sirvan de refugio y de conexión entre las distintas zonas potencialmente agrícolas, ¿vale? Luego, la segunda era una característica que diferencia la renaturalización de la restauración ecológica clásica. Estuvimos viendo, ¿no?, las diferencias entre la renaturalización y la restauración clásica. La A es requiere intensificar la intervención humana en fases iniciales, define como objetivo un estado histórico de referencia, acepta la incertidumbre de los resultados y prioriza procesos naturales, o D, se limita exclusivamente a espacios protegidos de gran extensión. Una de las grandes diferencias es que prioriza, o sea, la C, que acepta la incertidumbre de lo que pueda pasar una vez que tú has actuado sobre el ecosistema y que prioriza el proceso natural. O sea, una vez que actúas, ves cómo la naturaleza va a seguir su propia sucesión ecológica, ¿vale? Y posteriormente, la 3 en el diseño de una plantación avanzada, ¿qué combinación maximiza la resiliencia ecológica y la diversidad funcional a largo plazo? A. Especies pioneras rápidas junto a especies longevas de crecimiento lento. B. Exclusivamente árboles productivos. C. Plantaciones monoespecíficas. O D. Únicamente especies ornamentales. Pues la tercera es la A. Es decir, primero unas especies pioneras que fijen el nitrógeno, que generen sombra, que preparen el terreno y luego meter especies longevas que una vez que ese terreno se va preparando con las especies pioneras, ya a ser la estructura principal del arbolado. ¿Vale? Eh, no sé qué tal habéis andado, pero bueno, que cada uno que cada uno se autoevalúe. Voy a alejar un momentito para que se vea un poco las tres siguientes, ¿vale? ¿Se ve aún así, aunque esté un poquito más pequeño? Ok, pues doy un par de minutillos para las siguientes tres. Vale, pues
Creo que ya habéis contestado casi todas. Entonces, 4. El método Miyawaki se caracteriza principalmente por plantaciones extensivas, crear microbosques densos, sistemas agroforestales combinados con producción agrícola o reintroducir especies clave. Bueno, pues la cuarta es la B, ¿vale? Eran microbosques súper densos con muchas especies autóctonas en parcelas muy pequeñas no, en las que se, real- se- eso, se metían incluso 30 especies en una parcela pequeña, como en una rotonda, y bueno, entre ellas se generaba una competencia, pero también una cooperación y al final en ciertos climas pues se desarrollaba una zona con mucha biodiversidad vegetal, ¿vale? Y mucha densidad. 5. La presencia de madera muerta en bosques gestionados es esencial porque reduce la propagación de plagas, limita la dispersión de semillas y hongos, sustenta cadenas tróficas albergando insectos y pequeños vertebrados, o D, facilita la mecanización y el aprovechamiento maderero. En este caso es la C, porque sustenta cadenas tróficas, porque alberga insectos que están en la base de la cadena trófica y pequeños vertebrados, ¿vale? Que encima pues favorecen la descomposición y al final un poco está en ese proceso de la base de la pirámide de una cadena trófica, como el vídeo que vimos en un bosque en Ordesa. Y en paisajes urbanos con escasez de árboles maduros, la instalación de cajas nido para aves insectívoras contribuye principalmente a reducir la homogenización del paisaje, incrementar la producción agrícola, sustituir la vegetación nativa o aumentar la compactación del suelo. Bueno, pues en este caso es eso, reducir la homogenización del paisaje y controlar las plagas biológicamente, ¿vale? Entre otras cosas, pero sobre todo y comparando con las otras tres, esta. Vale, vamos. Te puedo Sí. preguntar sobre las respuestas. O sea, he seleccionado la A, pero pensando en el control de plagas, pero la parte de reducir la homogeneización del paisaje no acabo de entender. Eh, vale. En este caso, se refiere a que en entornos urbanos el paisaje es más homogéneo en cuanto a que hay por lo general menos hábitat, menos huecos, menos la heterogeneidad del paisaje aquí, sí, es que igual se debería haber dicho reducir la homogenización del arbolado en concreto. En el entorno urbano, los árboles normalmente están en buen estado, rectos, son jóvenes, se intenta que no haya árboles con pudriciones por gestión del riesgo, árboles viejos, árboles tortuosos, ramudos, mal conformados, y esos son los que precisamente, aunque tienen un riesgo para las infraestructuras o para los viandantes y tal, a nivel de huecos para aves y murciélagos, pues son escasos. Y entonces es reducir la homogeneidad del arbolado más que del paisaje. Está ahí un poco mal dicho. Gracias. Yo creo, vale. Y por no cortar la página, pongo estas dos y luego ya las otras tres, ¿vale? La 7 y la 8 ahora. Vale, voy a esperar un poco más.
Vale, pues sí, veo que estáis acertando casi todo. En este caso, eso, la creación de microtopografía en un proyecto de restauración tiene como objetivo principal, eso es, eh, no es ni homogeneizar la disponibilidad de nutrientes, ni acelerar la extracción de biomasa, ni reducir la infiltración hídrica, sino que es facilitar la acumulación de agua y diversificar nichos ecológicos. Es decir, por un lado, facilitar que haya más agua en algunos nichos y luego que lo que hablábamos, que por ejemplo para una escala de un invertebrado o un insecto, al haber zonas pues, más umbrosas, otras más soleadas, con más verticalidad, huecos, pues genera que haya nichos ecológicos para más especies, ¿vale? Y respecto a la 8, una solución basada en la naturaleza correctamente implementada debe generar beneficios simultáneos para la biodiversidad y la sociedad, o sustituir de manera obligatoria las infraestructuras grises, todas, excluir criterios económicos para centrarse únicamente en lo ecológico o depender exclusivamente de tecnología avanzada para su monitoreo. Y eso es lo que veníamos comentando hoy, ¿no? Es tanto generar beneficios simultáneos para la biodiversidad como para la sociedad. Y finalmente, estas cuatro, a ver si caben aquí. Tac. Estas son las cuatro últimas del test, ya para el 10.
Vale. ¿Cuál de los siguientes beneficios se clasifica como servicio ecosistémico de regulación? Habíamos visto que hay servicios de regulación, de provisión y culturales, y en este caso, pues es el B, ¿vale? La captura y almacenamiento de carbono en suelos y bosques es un servicio de regulación, que al final es un proceso que se da en los bosques. Luego, 10. Al evaluar un proyecto de renaturalización mediante indicadores, ¿qué ejemplo refleja un criterio ecológico frente a uno socioeconómico? Pues aquí sería la B también. Diversidad de hábitats y empleo generado. En un proyecto de restauración de riberas, la plantación de sauces alisos y chopos contribuye a estabilizar las orillas, a filtrar contaminantes que puedan venir de las zonas agrícolas circundantes y a favorecer la fauna acuática, su desarrollo y su conectividad, ¿vale? Y finalmente la 12, según la norma global de soluciones basadas en la naturaleza, uno de los principios esenciales que debe cumplirse es la B también, que se base en evidencia científica y también tenga en cuenta el conocimiento local de manera integrada. Bueno, no sé qué tal feeling, qué tal los resultados, pero veo que más o menos bastante encajado, ¿no? Em, Luego creo que hay otro test en la plataforma. Ok, hay otro test que ese lo tenéis que cumplimentar vosotras cuando podáis, que serán preguntas similares a estas, ¿vale? Y bueno, si tenéis alguna duda de todo lo que hemos hablado o algo del curso o cualquier cosilla, al final no hay, o sea, bueno, es una materia que es bastante general, ¿no? Tampoco se ha bajado mucho a tierra, entonces igual por eso no hay tantas dudas, pero bueno, que si luego surge alguna duda o lo que sea, pues podéis escribirme. Por Mm, mi yo parte, por tengo, ahora, perdón, por mi parte, por ahora no tengo dudas. Perdón. Vale, gracias. yo era referente no a esta clase, sino a la anterior, porque me incorporé un poco unos días después, entonces estoy un poco retrasada en lo que es la información. Pero mirando el módulo anterior acerca de lo del Reglamento Europeo de Restauración, pues cuando dice que establece metas obligatorias y son, entre ellas son restaurar el 20% de la superficie terrestre y marina de la Unión Europea en el 2030. Me surge la duda de cómo se va a hacer esto, cómo se puede hacer you know, esta medición de restaurar esta superficie No terrestre y sé marina. si realmente se puede llevar a cabo a nivel técnico, ¿quieres decir? O Sí, cómo, o sea, el reglamento dice unas metas obligatorias, pero sí, luego lo que me surge a mí la duda es cómo se va a poder comprobar que esas metas se han realizado, se ha llegado a ellas. vale. Eh, bueno, pues con el establecimiento de indicadores. O sea, por ejemplo, si un terreno a restaurar es una cantera, ¿no? Se puede establecer como indicador, eh, por ejemplo, el nivel de pedregosidad en el suelo, nivel de vegetación, nivel de sustrato orgánico y, bueno, pues con indicadores ambientales que identifiquen si después de una actuación en concreto esos indicadores ambientales han mejorado. No sé si te respondo a la pregunta. O sea, luego que a nivel viable eso se ejecute, pues eso ya es como las cumbres de clima y todas estas iniciativas que hasta que bajan a una de lo político y de lo normativo hasta una gestión territorial directa, pues hay un mundo.
pero ahí es establecer indicadores de previos, durante y al final del proyecto. Ok. Simplemente eso me parecía un poco muy abstracto, ¿no? La afirmación de restaurar el 20% de la superficie Claro, sí, porque y sí, luego la siguiente que... Y también, también el reglamento decía que obliga a los países a diseñar planes nacionales de restauración con objetivos medibles. Entonces, ahí también, eso sí que ¿cómo? por lo menos sí que se está empezando a hacer. O sea, ya sí que los Estados miembros sí que empiezan a tener su plan de restauración concreto, con objetivos medibles y, y que sí que están más bajados a tierra porque identifican un poco los problemas y los espacios degradados de cada país en concreto. Y eso España está en ello, por ejemplo. O sea, ahora lo va a poner en marcha. O sea, ya se ha redactado y todo, y ya va a empezar vamos ya a ponerse en marcha a nivel técnico, a nivel operacional sobre el territorio. Ok. Y una cuestión, por ejemplo, hay a nivel, digamos, de municipios, ¿no? No sé si hay algún tipo de normativa donde se indique que a tantas, digamos, a un determinado número de hectáreas de un municipio necesita haber un mínimo de arboleda, digamos. No sé si eso existe ya o Ujú. no, o se está en plan o sería una posibilidad, porque por ejemplo yo donde yo vivo cada vez veo más menos árboles en las calles, pues bueno, A del nivel pueblo, urbano. sí, a nivel urbano, sí, sí. Y sabes cuando lo que he observado es que es una, por ejemplo, una calle amplia y ancha y larga, donde antes había un árbol, años atrás, digamos hace 5 años o 6 años, los han cortado y han tapado ese espacio con cemento, con baldosas. Entonces, Ujú. mm, no Pues sé hasta mira, qué punto, sí, si te a escucho. nivel urbano, curiosamente, la única comunidad que tiene, que no es ni, o sea, municipio, sino a nivel de comunidad, la única comunidad que tiene una normativa es Madrid. Eh, que todos los municipios de Madrid, de la Comunidad de Madrid, tienen todo entonces, para cortarlo, pues tienes que tener una justificación Perdona un de momento, que... no, es que Sí. se ha ido la voz por lo menos yo no Ah, te he vale, perdido la Sí, yo última. también lo perdí. Ok, vale. a partir de Que Madrid. sí, curiosamente, la única comunidad que tiene una protección de arbolado urbano es la Comunidad de Madrid y todos los municipios que están en la Comunidad de Madrid. Y en esa normativa, todos los árboles de más de 20 centímetros de diámetro en la base o 10 años que están en suelo urbano, ¿vale? Están protegidos porque sí. Tú no lo puedes cortar bajo una sanción súper fuerte. A no ser que esté súper inclinado o esté podrido o haya un riesgo o esté afectando a una tubería o algo así. Hay algunos municipios de distintas zonas de la península que han copiado un poco ese modelo de protección de arbolado urbano de proteger todo porque para evitar eso, que se quiten árboles. Y entonces, pues sí que hay municipios donde se ha promovido eso y es interesante. Incluso tú tienes un jardín privado donde tienes un árbol, está protegido, aunque lo hayas plantado tú. Si ya tiene más de 10 años, está protegido y no lo puedes cortar. Y eso, por ejemplo, funciona así, que yo sepa, solo en la Comunidad de Madrid. Luego hay municipios puntualmente que tienen en esa protección de arbolado urbano en distintas zonas de España, pero a nivel escala comunidad, eh, es solo en Madrid. Ok, otra pregunta. A nivel de ciudadana, ¿qué digamos derechos
digamos, de acudir al ayuntamiento y decir, bueno, pues que este pueblo, este centro urbano necesitaría más Ujú. arboleda, que hay alguna forma en que, no sé, hacer un poco de presión o tenemos algún derecho o simplemente el Bueno, ayuntamiento puede cortar lo que quiera sí. cuando quiera. A ver, lo más interesante sería ver si en tu municipio en concreto tienen alguna normativa que puede que tengan de protección de arbolado urbano, parques, gestión de las zonas verdes y ver si se están saltando algo de eso. Y a nivel individual, pues siempre es más difícil que a nivel colectivo. Es mejor presionar, pues si alguna asociación y, y por ejemplo, sí te recomiendo pues que eches un vistazo a la normativa de la Comunidad de Madrid, porque la puedes enviar para hacer presión como ejemplo de lo que se está haciendo en otras zonas. Eh, es la ordenanza de protección de arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, se llama. Así Gracias, por tenerla un poco de referencia. gracias. Mm. ¿Alguna otra duda? Voy a dejar aquí mi correo de todos modos. También me podéis conectar por la plataforma, pero como a veces ahí, bueno, básicamente no voy a acceder tanto como al correo. Si tenéis alguna duda con el temario o algo así más de vuestro municipio, lo que sea con lo que os puedo echar un cable, sin problema. Vale. No sé si habéis tenido ya la sesión con Elena López. No. ¿Y a Será el campo habéis salido? 22, será el Ah, lunes. vale, vale. Ok, Sí. vale. Bueno, pues ella sabe mucho también. Vale, pues si no hay ninguna otra duda, que sigáis bien con el curso y nada, gracias por vuestra atención. Muchas Gracias a gracias a ti. ti. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Vale, Chao. hasta luego. Chao.